Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, una hora de análisis internacional. Hoy con un tema muy interesante, una serie de protestas raciales que se han desencadenado en Estados Unidos. La muerte hace poco más de 2 semanas de un joven negro de 25 años, Freddie Gray, inició una serie de protestas, primero en Baltimore, la ciudad donde murió, y luego en Nueva York y otras ciudades, y ha generado de nuevo una discusión al interior del país más poderoso del mundo. ¿Qué está pasando con las libertades? ¿Qué está pasando además con los derechos humanos en un país que se supone es faro de la libertad en el mundo? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. Han transcurrido ya 47 años del asesinato del Premio Nobel de Paz Martin Luther King, condecorado por luchar contra la discriminación racial a través de medios no violentos. Sin embargo, y pese al legado que hombres como él o Malcolm X dejaron para Estados Unidos, hoy el país enfrenta nuevamente serias tensiones sociales a razón del racismo, la violencia policial y la intolerancia. Como era de esperarse, los últimos meses han sido agitados para el país norteamericano. Una serie de episodios registrados desde agosto del año pasado a lo largo del país, en donde varios afroamericanos murieron a manos de la policía, han colmado la paciencia de la comunidad que ha respondido de manera violenta ante los hechos que identifican como claros actos de racismo y xenofobia. La gota que rebosó el vaso y despertó las protestas más airadas al momento fue la muerte de Freddie Gray, un afroamericano de 25 años que sufrió una lesión en su médula espinal el pasado 12 de abril mientras era transportado en un vehículo policial tras ser detenido. Gray, quien fue capturado y arrestado por porte ilegal de armas, cayó en coma y murió por un aparente procedimiento brutal de la policía. Y aunque los 6 oficiales involucrados en el caso Gray fueron suspendidos, esto no calmó la ira de la sociedad civil que se volcó a las calles de Baltimore, Maryland, a realizar manifestaciones que rápidamente se convirtieron en los disturbios más fuertes que Estados Unidos ha visto en 50 años. Y pese a la justa causa de las manifestaciones, la malsana evolución de estas en disturbios fue calificada por el presidente Barack Obama como vandalismos por parte de adolescentes y jóvenes que aprovecharon la oportunidad. No hay excusas para el tipo de violencia que vimos ayer. Es contraproducente. Cuando los individuos andan en grupos, comienzan a ingresar a locales para robar, no están protestando. No están mostrando un punto de vista. Están robando. Y si bien la violencia, al erigirse como principal actor en las protestas de Baltimore, entorpece el debate social sobre el racismo, es claro que este es el núcleo de la problemática y tendrá que ser abordado pronto para no convertirse en una bomba de tiempo. Estoy aquí porque creo que es hora de una rendición de cuentas por parte de la policía. Tenemos un montón de personas afroamericanas, hombres y mujeres que han sido heridas por la policía. Te rompe el corazón de que esto suceda una y otra vez, ya que uno piensa, uno se dice, oh, en realidad esto nunca se detuvo. Nunca se detuvo desde que las personas negras eran tratadas como esclavos. Mientras tanto, líderes políticos del país asumen medidas que tal vez no sean las que vayan a la raíz del asunto. El New York Times publicó la semana pasada que unos 22.000 policías harán cursos para aprender a gestionar crisis de manera asertiva antes de utilizar sus armas. Las protestas por ahora se extienden a otras ciudades como Nueva York, Ferguson, Washington, Boston y Seattle. Se espera que estas sean pacíficas, pero un nuevo caso de racismo y violencia policial puede romper con facilidad la tolerancia ante las injusticias de la sociedad norteamericana. Bueno, antes de iniciar la discusión, pongamos un contexto global. Estados Unidos es la primera potencia del mundo, es uno de los países más grandes territorialmente hablando, es un país que tiene cerca de 316 millones de habitantes. Su sistema político es federal, pero su centro de poder es Washington. El actual presidente
por supuesto, es el demócrata Barack Obama, que ya entra en su último año y medio de mandato. Bueno, hoy nos acompañan dos invitados conocedores del tema del racismo, de los derechos humanos. Astrid Osorio, docente universitaria, experta en temas de derechos humanos, y Melquisedec Blandón, también docente universitario, politólogo, y quien adelanta un doctorado en temas de raza. Muchas gracias a ambos por acompañarnos esta noche aquí en Teleantioquia Global. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Astrid, Estados Unidos parecería ser un país cuyo discurso va enfocado al tema de las libertades, al tema de la igualdad, al tema de la defensa de las razas, construido además desde la unión de las razas y la mezcla de muchos inmigrantes, pero seguimos viendo una problemática, y en este caso puntual una problemática con la población negra. ¿Cómo se puede explicar eso? Yo creo que lo podemos explicar desde el punto de vista de que hay una deuda pendiente, no solamente con los afroamericanos, sino con migrantes, con mujeres, con niños. Entonces hay una deuda pendiente de protección de derechos humanos a nivel interno en Estados Unidos. Como tú bien lo mencionas, Estados Unidos ha sido un país que se caracteriza por decirle a los otros estados lo que debe hacer y cómo debe proteger los derechos, ¿cierto? Pero no lo ha hecho a nivel interno, y también por lo que también ahorita decías, es por el tema federal y estatal. Entonces, si bien desde la política federal pueden haber algunos avances en temas de protección de derechos humanos, a nivel estatal, siendo independientes, comienzan a regularse de manera diferente, y por eso vemos estos contextos de violaciones de derechos humanos tan críticas. Claro, bueno, profesor Melquisedec, Estados Unidos ha sido quizá una de las naciones que ha hecho más pública su transformación en cuanto a la defensa de los derechos de los negros. Ha sido una cronología larga, demorada, desde la esclavitud hasta la búsqueda de soluciones en la década de los 50, en la década de los 60. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Y estamos viendo un retroceso, o esto ha existido desde hace mucho tiempo en Estados Unidos? Bueno, lo que podemos ver hoy es que hay un fenómeno de continuidad de lo que ha sido el racismo en Estados Unidos. Anteriormente, pues conocemos que fue un país esclavista, pero hoy hay un orden racial. Digamos, no es que exista esclavitud en Estados Unidos como existía en el siglo XIX y parte del siglo XX, y es posible que hoy no existan las políticas que directamente permitan que exista un apartheid entre población blanco-mestiza y población afroamericana, pero existe un orden racial que hace que la población afroamericana tenga los peores o los índices más bajos en términos de sus condiciones de vida. Solo para poner un ejemplo, en Estados Unidos hay una población carcelaria de 2.200.000 hombres y mujeres, ¿no? De esos el 45% es población afroamericana. Lo cual incluso ha sido reconocido por el presidente Barack Obama, quien ha dicho que en Estados Unidos hay más jóvenes afroamericanos en las cárceles que en las universidades. Y eso lo que nos muestra es que hay un círculo del racismo que se repite o que se reproduce en los diferentes órdenes sociales. Por ejemplo, es claro y muestran las cifras cómo la población apta para trabajar blanco-mestiza tiene un 5% es decir, el 5% no tiene trabajo. Sí. En la población afroamericana ese índice asciende al 11%, y en el caso de las mujeres es mucho más alto. Más del doble, claro. Entonces vemos que, aparte de eso, vemos el fenómeno de la violencia racial que ejerce la policía sobre los jóvenes y la comunidad afroamericana en general, y lo que existe allí es que en las escuelas de policía hay unos perfiles raciales y hay una serie de perjuicios raciales ya consolidados mediante los cuales forman a los policías, y esto hace que ellos tengan un tipo de prácticas tan violentas y actúen de una forma tan violenta frente a la población afroamericana. De hecho, llama la atención que organizaciones como el Ku Klux Klan, que aunque no exista de forma abierta, ha manifestado por diferentes comunicados que han aparecido de forma clandestina, que apoyan ese tipo de prácticas,
que la policía debe seguir actuando de esa manera, e incluso los sindicatos de las policías de los diferentes estados, y en estos casos de los estados involucrados como el estado de Maryland, el sindicato de los policías de Maryland manifestó que seguirán actuando de esa manera y que esa es la forma como los policías deben de tratar a la población afroamericana, caracterizada por, según ellos, por una violencia estructural. Entonces vemos que hay unos perfiles raciales. Pero entonces hay una predisposición de la policía a tratar de una forma distinta a la persona dependiendo si es blanca, negra, latina. Sí, claro. Pero ya que usted menciona a los latinos, la situación para los latinos indocumentados es todavía mucho más severa, porque no conocemos las cifras, pero algunos estudios de organizaciones de derechos humanos muestran que incluso puede ser más severo o puede ser un número más grande los latinos indocumentados que mueren a manos o por medio de balas de los policías. Y claro, en el caso de la población afroamericana, una cifra que nos puede mostrar la situación tan alarmante es que a hoy 5 de mayo van más o menos 390 jóvenes y pues ya población adulta también, incluso niños que han muerto a manos de la policía, 390 solo a mayo en el 2015. Afroamericanos. Afroamericanos. Entonces eso nos muestra que hay casi que una guerra no declarada contra la población afroamericana, pero eso tiene que ver con el orden racial. Es decir, hubo una abolición de la esclavitud, hubo una abolición en la mayoría de los estados de las políticas de apartheid, pero no hubo una reparación histórica, como lo mencionaba la profesora, y ese orden social, ese orden en términos de la justicia, en términos de la educación, en términos de las condiciones de vida, no se reparó. Entonces lo que vemos es que los dispositivos mentales, raciales, quedaron instalados en la gente y eso alimenta el orden racial, el círculo de racismo que hoy vemos reflejado en lo que está pasando en los Estados Unidos. Claro. ¿Cómo explicar, profesora Astrid, el tema de... Otro asunto que aquí es fundamental y es el tema de la fuerza extrema cuando actúa la policía o cuando actúan las fuerzas del orden frente a los ciudadanos, que en el caso de los negros ha sido todavía más radical. Hemos visto además porque las personas que han muerto, que se han hecho públicas, se han dado videos, han sido grabados por el celular, son puestos fotos en Facebook, en Twitter y se hacen públicas y se ve un excesivo uso de la fuerza. Eso es otro asunto importante a tratar. Sí, yo creo que ese incluso sería el primer asunto a tratar, porque como lo decía Melquisedec, hay todo un asunto de discriminación racial y en ello entran afroamericanos, migrantes, etnias, pero también hay un asunto de el excesivo uso de la fuerza. Y diferentes organismos internacionales de derechos humanos, particularmente para Estados Unidos, han mencionado que es necesario que Estados Unidos regule la legítima defensa en principio y además el uso de la fuerza desmedida. Y han aconsejado que es necesario que se use necesariamente y proporcionalmente. Entonces, ¿qué es lo que nos indica esto? Bueno, que si la persona no está armada, entonces tú no necesitas responder disparándole, ¿cierto? Sino necesitas dejarla o esposarla o pararla, etcétera, ¿cierto? Entonces lo que se ha visto es que hay un uso desmedido de la fuerza y es que la primera intención del policía es disparar y no ni siquiera disparar a herir, sino disparar a matar. Entonces eso ha sido uno de los problemas que creo que transversalmente se asocian a la violencia o a las vulneraciones de derechos humanos en cualquier tipo de escenario. En este caso estamos hablando hoy de discriminación racial, pero podríamos estar hablando de niñez migrante, podríamos estar hablando de trabajadores indocumentados migrantes, el tema, como lo mencionaba el profesor, de migrantes y el tema de afroamericanos en Estados Unidos es muy grave. Bueno, en Estados Unidos la muerte de este joven de 25 años, de Freddie Gray, ha generado una ola de protestas muy fuertes. El presidente Barack Obama se ha referido en varias ocasiones y en Washington casi que es el tema fundamental. Vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresemos nos vamos a conectar a Washington para que nos cuenten un poco cuál es la situación que se vive y cuál es el ambiente que se vive alrededor de esta disputa. Ya regresamos.
Bueno, seguimos en Teleantioquia Global hablando de lo que está ocurriendo en Estados Unidos alrededor de una serie de protestas después de la muerte de un joven negro a manos de la policía. Vamos a conectarnos con Washington, con el periodista Edwin Giraldo. Edwin es periodista de Caracol Radio, corresponsal en la capital de Estados Unidos. Buenas noches, Edwin, y muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Teleantioquia Global. ¿Qué tal, hombre, David? Muy buenas noches para ti, para toda la audiencia de Teleantioquia. Como siempre, muy complacido de poder estar con ustedes para hablar de los temas internacionales, aparentemente lejanos, pero que de alguna manera a todos nos interesan tanto. Bueno, Edwin, el caso de Baltimore es el último. ¿Han aumentado las peleas raciales en Estados Unidos? Bueno, esa es una muy buena pregunta. En mi opinión, los abusos en contra de la población afroamericana no están creciendo. No es cierto, según las estadísticas, que ahora en el 2014 o el 2015 haya más excesos policiales en contra de la población afroamericana. Lo que yo veo, la verdad, es un incremento sustancial en el descontento social, y es un descontento que además se puede potenciar mucho más gracias a la existencia ahora de nuevas formas de comunicación, precisamente para expresar y diseminar a nivel global ese descontento. Y es por eso que en la ciudad de Medellín estamos hoy hablando de un tema muy complejo, que es la situación racial en Estados Unidos por hechos que sucedieron en una calle de Baltimore, en el oeste de esa ciudad portuaria y en el estado de Maryland, que bueno, generalmente es famosa porque tiene los cangrejos y los sándwiches más deliciosos del mundo, pero ahora está en boca de todos por el tema racial. Mire, le voy a dar un ejemplo para demostrar por qué es una cuestión más de descontento social que de aumento de abusos. Porque el Baltimore Sun, que es como el periódico más importante de esa ciudad, publicó un especial precisamente esta semana en el cual cuenta que desde el año 2007 la ciudad, digamos la alcaldía de esa ciudad, ha tenido que pagar $5.7 millones en demandas que ha perdido en contra de ciudadanos que alegan haber sido golpeados por la policía sin motivo alguno. Y pone además el periódico fotografías de ciudadanos afroamericanos con el rostro completamente destruido por parte de policías que tuvieron que ser despedidos, y a la vez estos ciudadanos pues fueron indemnizados. Lo mismo aplica para el caso de Ferguson, esa pequeña ciudad en el estado de Missouri que desató todo este alegato racial el pasado mes de noviembre. Allá prácticamente el 90% del cuerpo de policía es blanco, y también la autoridad local, el alcalde, los conserjes, todos son blancos, mientras que toda la pobreza y los problemas sociales están, digamos, encarnados en la comunidad afroamericana, y eso es algo que no nació ayer. Recordemos que este país, Estados Unidos, este año cumplió 40 años desde que se firmó esa acta de leyes civiles que le daba a los negros el derecho de votar y participar como ciudadanos normales, no ciudadanos de segunda clase, pero debido a una compleja situación social, aún existente, notoria en las calles, que se siente todo el tiempo, pues es muy fácil que ese descontento social, como les vengo diciendo, pues se manifieste con cada vez más fuerza. Claro, incluso esa era la siguiente pregunta. Las protestas han derivado a veces en violencia. ¿Cuál ha sido la posición de la Casa Blanca frente a esas protestas? Bueno, para el presidente Barack Obama esto ha sido un verdadero dolor de cabeza, considero yo, porque siendo él el primer presidente negro en la historia de los Estados Unidos, pues es muy difícil no poder, digamos, entrar en una posición fuerte en contra de los abusos que comete la policía en contra de ciudadanos afroamericanos, porque al mismo tiempo el presidente de los Estados Unidos es la imagen de la ley que hay que respetar. Y el problema es que en estas manifestaciones recientes se presentaron múltiples actos de vandalismo. Una cosa es la protesta social y otra cosa es un acto vandálico, que en el caso de Baltimore fue especialmente grave, con la destrucción de supermercados, carros, negocios, etcétera. Tuvieron por varios días que elevar una especie de toque de queda, con la gente teniéndose que quedar dentro de sus casas a las 10 de la noche, en una situación provocada por la violencia. Entonces, ¿qué ha dicho el presidente? Una cosa es la protesta pacífica, que es bienvenida, un debate que es abierto, que tenemos que dar en torno a las dificultades con el trato hacia las comunidades afroamericanas, pero nunca en un escenario de violencia. Y en el mismo sentido, pues se ha manifestado la fiscal Loretta Lynch, que es nueva en el cargo y es además la primera mujer afroamericana en la historia
ese cargo tan importante en los Estados Unidos, quien además pues le ha ordenado a la Fiscalía hacer una investigación que ya arroja los primeros resultados en contra de los policías responsables de esta tragedia en la ciudad de Baltimore con ese jovencito de 25 años que murió después de una detención policial. Entonces Obama entre la espada y la pared, porque al tiempo que tiene que criticar los excesos de la policía, pues tiene que hacer respetar también la ley. Bueno, ¿cómo es que Estados Unidos, abanderado de la libertad, parece no haber resuelto uno de los problemas más básicos, que es el de la igualdad de las razas? Y seguimos hablando de esto más de 200 años. Pues hombre, David, la primera vez que yo visité Baltimore, que es una ciudad bastante cercana aquí a Washington, está a 45 minutos en carro, pues la primera impresión que tuve fue, Dios mío, en Estados Unidos hay mucha pobreza también, digamos. Uno no puede pensar que por el hecho de que esta sea la nación más poderosa del mundo en términos económicos, pues el drama de la pobreza no existe. En Baltimore hay casas abandonadas, los índices de criminalidad son muy altos y bueno, las estadísticas, digamos, son concretas. Mire, el 8.4% de la gente en Baltimore está desempleada y eso es casi el doble del promedio nacional. Estamos hablando también de niveles de pobreza que llegan al 25% cuando el promedio nacional es del 15%. Y a todo esto súmele que el 64% de la población es afroamericana. Entonces, el cuadro siempre es el mismo. Esto está ocurriendo en zonas normalmente deprimidas de los Estados Unidos, en donde, digamos, la población que generalmente está en el fondo de la pirámide son o los afroamericanos o nosotros los latinos. Pero en este caso han sido más afectados, digamos, los afroamericanos. Es el tema que se ha vuelto más mediático. El mismo presidente Barack Obama ha dicho que, hombre, este problema no se puede solucionar si no se ataca el problema de raíz, y es el problema del crecimiento social disparejo en los Estados Unidos, porque este es un país que sí, se está recuperando de la última crisis económica del 2008, digamos, el crecimiento ha sido bueno, hay sectores contentos, pero desafortunadamente se sigue imponiendo la cruel regla del capitalismo, y es que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, y aquí en Estados Unidos los más pobres, hermanos, son los afroamericanos. Bueno, Edwin, muchísimas gracias, como siempre, desde Washington, Edwin Giraldo, corresponsal de Caracol Radio. Bueno, no, muchas gracias por la invitación y que se repita, siempre muy feliz de poder estar con ustedes en Teleantioquia. Bueno, Edwin. Profesora, el tema que nos decía Edwin desde Washington de la cantidad de demandas que gana la ciudadanía en contra del Estado por los abusos, creo que es un elemento sintomático de una realidad muy compleja frente a las fuerzas del orden también en el tema de la raza negra. Sí, digamos que ante la ausencia de estadísticas públicas y de datos consolidados públicos sobre los abusos policiales, tenemos del otro lado un número considerable de estas indemnizaciones y de reparaciones por estos abusos. Entonces, digamos que en esa medida podemos darnos cuenta que en realidad hay un problema sistemático y muy arraigado en temas de discriminación racial y sobre todo de abuso policial, que siempre, por lo menos en este caso, hay esa mezcla. Como lo decía el corresponsal, claro, hay una situación innegable de pobreza que ataca precisamente también a la población afroamericana. Y desde esos índices de pobreza y desde esa negación a los accesos mínimos a derechos como educación, salud, que no permiten un nivel de vida adecuado, comienzan a darse todos unos círculos de violaciones de derechos humanos. Pero sin lugar a dudas, las estadísticas y los números consolidados en relación a lo que ha pagado algunos estados por abusos policiales nos deja ver que hay un problema sistemático, hay un patrón de abuso del poder en Estados Unidos. Claro, hay un asunto que a mí me parece que nos da un filón para analizar muy interesante, y es que no es que estén aumentando los abusos, sino que quizás se están haciendo más públicos. La gente está saliendo a protestar, se están viendo los videos de los abusos policiales, se están tomando las fotografías. Entonces, quizá lo que estamos viendo no es una transformación en el comportamiento, sino que estamos revelando un comportamiento que es casi que el día a día en ciertas comunidades de Estados Unidos. Sí, digamos que ahora por esos videos que fueron, digamos, de una forma fortuita, realizados por la gente que pasaba por ahí o que estuvieron grabando algo y les tocó coger esos acontecimientos, pues eso se ha hecho viral en las redes, los medios de comunicación le han dado presencia en los programas, en los noticieros, y la gente se viene como, la gente que no sabía o que no
está pendiente de estos hechos permanentemente, se viene dando cuenta de cuál es la realidad que lo aqueja desde hace muchos años, pero para la población afroamericana este es el día a día. Tenemos que, se dice que más o menos entre 3 y 4 personas afroamericanas son asesinadas diariamente en los Estados Unidos a manos de los policías o fuerzas militares, y entonces eso nos da un patrón de violencia racial altísimo y que lo que nos muestra es, como decía ahora, un círculo del racismo, un orden racial que se expresa incluso en el accionar de la fuerza policial que supuestamente está para la defensa de los derechos humanos y para la defensa de los derechos civiles, por lo que tanto peleó el movimiento afroamericano durante casi 25 años, el movimiento por los derechos civiles, que ahora vimos las imágenes de Martin Luther King, pero también hay otros líderes como Malcolm X, claro, o el movimiento de las Panteras Negras, entre otros, que ese es el movimiento que lleva, ese movimiento histórico es el que lleva a que Estados Unidos hoy tenga un presidente negro, que tenga muchos senadores en Cámara Alta y Baja, en el Parlamento norteamericano, que hayan alcaldes, empresarios, etcétera, etcétera, mucha presencia digamos, en altas esferas de la sociedad norteamericana, pero que eso no redunda en un mejoramiento de las condiciones de vida de la población afroamericana. Sí. Entonces ahí está la pregunta. Hay una continuidad de los fenómenos raciales, pero también hay una contradicción, porque si supuestamente, como muchos pensábamos, que el advenimiento de un presidente negro, claro, o afroamericano iba a mejorar la situación económica, social, de derechos humanos de la población afro, lo que vemos es que hay una continuidad y que incluso los fenómenos pueden ser incluso cada vez más perversos, ¿no? Cual no quiere decir que antes no sucedieran. Hay un investigador de nombre Alexander, no recuerdo el apellido ahora, sus estudios se están divulgando mucho por la red, y él menciona que de seguir esta tendencia en términos de la población afroamericana en las cárceles, es probable que en unos 10 años haya de 3 personas, mínimamente una, haya pisado las cárceles norteamericanas, de personas afroamericanas. Entonces eso nos da un patrón. Yo insisto mucho en el tema carcelario, porque si para la información del oyente o del televidente, en Estados Unidos las cárceles son privadas y digamos, hay también todo un fenómeno de economía política allí, es en cuanto más población carcelaria haya, claro, pues lógicamente eso aumenta las tasas de acumulación de capital y por lo tanto las cárceles son una industria carcelaria realmente alimentada por población afroamericana sobre todo. Perfecto. Entonces, bueno, yo quería agregar algo. Dime. Y es en relación a 2 situaciones que hablaba el profesor. La primera sobre el tema carcelario. Precisamente el año pasado el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Discriminación Racial evaluaron a Estados Unidos y los dos coincidieron en que les preocupa mucho la situación de que sean muy propensos a estar en la cárcel los afroamericanos, pero además que la pena de muerte sea mucho más usada para los delitos que han cometido los afroamericanos. Sí. Eso como para reforzar. Y además también ha coincidido estos 2 organismos internacionales de protección de derechos humanos que, digamos, cuando hablamos de Estados Unidos y siempre tenemos la primera mirada de una potencia, y entonces, digamos, esta es la voz autorizada para demandarle a Estados Unidos que actúe para la defensa de los derechos humanos, ha dicho que necesita datos estadísticos sobre el abuso de la policía y el abuso del poder. Y no existen precisamente porque el FBI es el ente que debe hacer las investigaciones para determinar si hubo un abuso policial, si tiene una incidencia discriminatoria, pero la policía tiene una voluntariedad para entregar esos datos. Entonces, de la medida en que es voluntario, no existen estadísticas. Perfecto. Vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos a seguir con la discusión y a ver cuál ha sido la cronología de los últimos ataques de la policía contra miembros de la comunidad negra. Ya regresamos.
Bueno, seguimos en Teleantioquia Global. Como hemos venido hablando, el tema del asesinato de este muchacho de 25 años, Freddie Gray, no es el único, ni ha sido el último, ni seguramente será el último, desafortunadamente. Juan Camilo Palacio nos preparó este informe sobre los últimos acontecimientos que han generado protestas por el tema racial en Estados Unidos. Las violentas manifestaciones que se han presentado en Baltimore, Estados Unidos, a raíz de la muerte de Freddie Gray, con una lesión en su columna cuando se encontraba arrestado, han acrecentado el clima de tensión que se presenta en el país norteamericano. Vamos a hacer un recorrido muy rápido por los casos que se han constituido en punto de inflexión en este tema de violencia racial durante los últimos 2 años. 2012, Trayvon Martin, Florida. Asesinado por un vigilante a solo 60 metros de su vivienda, al confundirlo con un sospechoso, este caso volvió a desatar el debate sobre la raza en Estados Unidos. Martin caminaba a su casa con tan solo un té helado en sus manos. 2014, Tamir Rice, Ohio. Tamir, de tan solo 12 años, falleció en Cleveland cuando un policía confundió su pistola de aire comprimido con un arma real. Lo abatió a tiros en un parque de la ciudad. 2014, Michael Brown, Missouri. El agente Darren Wilson, quien recibió la denuncia de un asalto en un supermercado, llegó a la escena del crimen y al ver pasar al joven, no dudó de su culpabilidad y tras un forcejeo, le disparó en 6 ocasiones. El oficial Wilson fue puesto en libertad y la decisión desató una ola de protestas que terminaron con disturbios, incendios y saqueos. 2015, Walter Scott, Carolina del Sur. El mundo conoció su nombre después de ser asesinado por un policía en Carolina del Sur. Scott, al ser detenido por una farola rota en su automóvil, huyó a pie del lugar donde se encontraba el oficial, aparentemente por problemas en la manutención de sus hijos. Sin embargo, el oficial disparó 8 veces contra Scott. 2015, Freddie Gray, Maryland. Gray es uno de los últimos casos de violencia racial y brutalidad policíaca registrado en Estados Unidos. Fallecido a raíz de una herida que sufrió en la columna mientras estaba arrestado, Gray fue el estandarte de las recientes protestas registradas en el país. En este caso, el presidente Barack Obama declaró que es imprescindible que se sepa toda la verdad de lo ocurrido a Freddie Gray, y por ello, 6 policías serán acusados por homicidio en el caso. De acuerdo con el análisis de un programa especial del FBI que analiza los datos de 2012 en Estados Unidos, fueron registrados 6.705 delitos motivados por el odio, entre los que se incluyen casos de vandalismo, asaltos, intimidación y destrucción a la propiedad. Al mismo tiempo, según algunas estimaciones, hoy en Estados Unidos actúan más de 3.000 grupos organizados que se especializan en crímenes motivados por el odio. Crímenes motivados por odio racial. De los 3.297 crímenes cometidos por motivos raciales, 2/3 tuvieron como víctimas a afroamericanos. Más del 20% de este tipo de delitos van dirigidos contra los blancos, mientras que el 12% restante se divide a partes iguales entre asiáticos, nativos, americanos y pueblos mestizos. Crímenes promovidos por odio étnico u origen nacional. Por otra parte, aproximadamente 490 de los 822 crímenes motivados por odio étnico fueron dirigidos contra la población hispana, en su mayoría contra inmigrantes o trabajadores indocumentados. Tomando en cuenta esta característica, resulta fácil suponer que, en muchos casos, los delitos no se denuncian y que su nivel podría ser más alto. Crímenes motivados por odio religioso. Los crímenes motivados por la persecución religiosa son los segundos más reportados en Estados Unidos. Así, de más de 1.100 crímenes religiosamente motivados, aproximadamente 700 tienen carácter antisemita, seguidos por 150 delitos dirigidos contra islámicos. Por ahora, el lema Black Lives Matter, la vida de los negros importa, que fue acuñado en 2014 con la muerte de Michael Brown en Ferguson, parece que va a seguir sonando y va a estar muy vigente en las siguientes protestas. Bueno, Astrid, el tema va que además de los abusos que genera, por supuesto, una protesta enorme de la ciudadanía estadounidense o de una buena proporción, está que una vez los juzgan o quedan libres las personas que cometen los delitos o reciben unas penas muy menores. Sí, hay una problemática también con el acceso a la justicia
y la reparación y todo lo que envuelve también la investigación en sí misma, digamos el debido proceso como se conoce en el derecho. Y en esto Estados Unidos también está fallando, precisamente por el tema policial, no se entiende por qué siempre terminan los policías siendo absueltos, y en detrimento de las víctimas, pues tampoco hay un apoyo de un abogado letrado que pueda defenderlos, de un procedimiento donde se puedan rendir pruebas, y no se encuentra el por qué terminan. Entonces, aunque se tienen estos videos y todos estos pruebas documentales, no se entiende por qué luego los policías salen. Es una deuda pendiente del acceso a la justicia, que además también implica algo muy importante, y es que los jueces que conocen en los casos sean independientes e imparciales para que puedan tomar decisiones ajustadas a derecho. Sí. Usted vivió en Estados Unidos, incluso muy cerca a Baltimore, la ciudad que hoy parece estar encabezando las protestas. ¿Son algunos estados más propensos al uso de la violencia contra los negros, o es algo que es general en todo el territorio estadounidense? ¿Cuáles son las zonas más propensas a la violencia policial contra miembros de la raza negra? Yo pensaría con el seguimiento a los hechos que el fenómeno es generalizado. Sin embargo, sí podemos ver, por ejemplo, en los estados del sur, donde pues que sabemos la historia, que fueron los estados que retenían a la población esclavizada, donde la esclavización fue más severa, y en el norte, que habían declarado unas, pues que ya habían avanzado hacia la libertad de la población esclavizada, en el sur lo seguían reteniendo. Esa herencia se mantiene, y uno podría decir que en los estados del sur se presentan muchos casos de asesinato a población afroamericana. Es decir, ese dispositivo racial en los estados del sur se mantiene muy fuerte, lo cual no quiere decir que en los otros estados no se presenten fenómenos como lo estamos viendo, ¿cierto? Bueno, ustedes también ya opinaron sobre la situación que está ocurriendo en Estados Unidos. Vamos a hacer un corte, y cuando regresemos vamos a leer los trinos que nos escribieron a Teleantioquia Global acerca del tema del que estamos hablando. Ya regresamos. Bueno, seguimos en Teleantioquia Global hablando de la situación que está ocurriendo en Estados Unidos a propósito de disputas y protestas por la muerte de un joven de 25 años, un negro que murió en manos de la policía. Ustedes ya escribieron, recuerden siempre comunicarse con nosotros mediante Twitter bajo el numeral TA Global y con @Teleantioquia. Vamos a leer algunos de los trinos que ustedes nos escribieron. Empecemos con Juliana. Juliana nos dice: numeral Freddie Gray es una víctima más del racismo, un fenómeno con el que fuimos indiferentes, pero que está más vigente que nunca. Numeral TA Global. Dora Padilla Molina escribe: el racismo es muy común todavía, lo vemos en Baltimore, pero también en Medellín, en muchos comportamientos cotidianos. Numeral TA Global. Recuerden estar escribiendo mediante Twitter temas que les parezca interesantes que tratemos aquí en Teleantioquia Global, y opinando, respondiendo a las preguntas que les hacemos semanalmente sobre el tema a tratar. Profesora Astrid, no es solo la muerte, es por supuesto la muerte, el asesinato de una persona, el acto más extremo que puede darse en cuanto al comportamiento frente a un grupo incluso minoritario, pero también existe un contexto importante alrededor de otra serie de abusos que se dan contra las personas negras en Estados Unidos, no necesariamente porque los maten, por supuesto que es, como lo decía, lo más extremo, pero también imposibilidad de acceder a ciertos servicios, etcétera. Sí, sin lugar a duda, lo que nos convoca hoy es específicamente la violencia desmedida que se está generando de parte de la policía, pero yo también creo que es importante marcar que cuando no estamos en eventos de violencia que llegan hasta el asesinato de una persona, todos los días la población afroamericana tiene que vivir situaciones de inequidad, de negación de acceso a derechos. Todavía, por ejemplo, se encuentran escuelas donde hay segregación racial para la educación, escuelas donde solo admiten personas, niños y niñas blancas, o escuelas que, aunque dicen ser universales,
tienen categorías de clases para negros, es decir, que los niños pueden entrar a la escuela, pero que no comparten las aulas de clase con niños blancos. Incluso también respecto al acceso al derecho a la vivienda, los bancos tienen en la letra pequeña pues una cláusula donde tranquilamente ellos pueden negar un crédito, sobre todo el crédito de vivienda que es tan importante, por el hecho de que la persona sea afroamericana. Entonces este tipo de discriminación también es un tipo de violencia que es un poco más solapada y que no la vemos todos los días en las noticias, pero que es mucho más grave porque es lo que nos permite estar en este círculo permanente de invisibilización de la situación de la población afroamericana en Estados Unidos. Bueno, después de una muerte como la de este joven de 25 años, inician una serie de protestas. ¿Eso realmente tiene un impacto en la política? ¿Qué pasa después de un hecho que tiene una repercusión tan masiva como esta? Bueno, lo primero es que hay una crítica muy fuerte de la gente en términos de todos esos activistas de los años 60, 70, de los movimientos por los derechos civiles que hoy hacen parte del gobierno del Partido Demócrata, que son alcaldes, incluso hoy que se tiene un presidente afroamericano, es para qué le ha servido eso a la gente, cuál ha sido el avance en términos del mejoramiento de las condiciones de vida y el acceso a la justicia y el acceso a derechos diferenciales. Entonces la gente hoy se sigue organizando, hay un movimiento muy importante, que es el movimiento de Black Lives Matter, y es un poco, están tratando de encauzar toda esa violencia espontánea, los disturbios de la gente hacia una fuerza política organizada en términos de un movimiento social que empiece a hacer presión un poco por otras vías ciudadanas y por vías de la acción colectiva para generar algunos cambios, porque un poco lo que siente la gente es que las vías institucionales cada vez están más agotadas y que el orden racial que existe en Estados Unidos no permite generar reformas que le permitan acceder a los derechos y a unas condiciones más humanas, más dignas para la población afroamericana. Entonces es muy importante eso de resaltar, por ejemplo, en Baltimore había un conflicto muy fuerte entre las dos pandillas más grandes de la ciudad, la Bloods and Crips, y las pandillas se han unido un poco para combatir la violencia racial. Sí. Entonces eso nos puede demostrar un poco que también la gente ante estos contextos adversos se organiza y presiona porque se den una serie de cambios. Y pueden generar cambios, esas protestas pueden llevar a unos cambios en la política nacional estadounidense. Pues la historia norteamericana ha mostrado que, por ejemplo, los derechos civiles fueron una conquista de movimientos sociales, aunque hoy se puedan criticar algunas de esas conquistas, pero lo que hoy existe es un poco el resultado de la movilización de la gente, encabezada por líderes como Martin Luther King, Malcolm X, etcétera, Rosa Parks, pero también, por ejemplo, en Estados Unidos hay que reconocer cómo hay una amplia historia, por ejemplo, lo que fue el movimiento contra la guerra del Vietnam, también es muy importante, donde fue importante y relevante la participación de la población afroamericana para la terminación de la guerra, y eso sí tuvo consecuencias globales. Entonces, en Estados Unidos, un poco los cambios, los movimientos sociales sí tienen una repercusión muy grande en términos de lo que pasa en el régimen político. Perfecto, profesora. Su conclusión es, ¿puede que esto genere unos cambios, incluso con un presidente como Barack Obama, eso puede generar una influencia en una transformación incluso legislativa en Estados Unidos? Yo creo que es necesaria totalmente un cambio legislativo, es lo que pide la comunidad internacional y, como lo dice el profesor, lo que la lucha social también lo pide, y yo creo que sí se puede llegar a ese cambio, pero también lo vemos que la comunidad afroamericana no es la única que está interesada en estos cambios, entonces eso también es muy interesante, porque cuando la comunidad blanca y también la latina comienza a unirse en pro de esta lucha que es no discriminemos a afroamericanos, a inmigrantes, todos somos iguales, entonces esas luchas sociales van a permitir la conquista de derechos como históricamente lo hemos hecho.
Claro, bueno, Melquisedec Blandón, Osorio, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Teleantioquia Global. Espero tenerlos prontamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros antes de terminar ponemos aquí en Teleantioquia una mirada global. 3 temas que son y serán noticia también la próxima semana. El primero de ellos sigue siendo Nepal, la situación tan grave en este país después del terremoto que sufrió hace ya 2 semanas. Los muertos son más de 5.000 y aún hay muchísimas personas desaparecidas. La Unión Europea y Estados Unidos han insistido en que apoyarán todas las labores de rescate, pero la situación es realmente caótica. El segundo tema es la violencia en México. Se ha dado un incremento de la violencia, sobre todo en Jalisco, alrededor de la lucha entre el narcotráfico y el ejército, que ha tratado de hacerle un seguimiento muy fuerte, ya no solo a los carteles del sur y del norte, sino también en el centro, donde se ha recrudecido. Y la tercera noticia es que justamente mañana jueves se van a dar las elecciones para renovarle el mandato posiblemente a David Cameron en el Reino Unido. Hay unas expectativas muy fuertes y el gobierno conservador continuará, ha tenido unas muy buenas resultados en el tema económico y parece tener un amplio apoyo. Sin embargo, están por supuesto los liberales pendientes de cuáles son los resultados de estas elecciones que se celebran mañana en el Reino Unido. Eso es todo por hoy. Nosotros nos vemos dentro de 8 días aquí a las 9:30 de la noche en Teleantioquia. Teleantioquia Global, más análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. Buenas noches.